Si alguna vez has amado tanto que olvidaste amarte a ti mismo, esta historia te tocará el alma. Quédate hasta el final, porque lo que vivirás aquí podría cambiar tu forma de ver el amor. Y si sientes algo especial mientras escuchas, déjamelo saber en los comentarios. Las calles de Sevilla guardaban secretos entre sus adoquines dorados, y aquella noche de abril el aire olía a azahar y traición. Iván Moreno ajustó las clavijas de su guitarra española en el camerino del Teatro Lope de Vega, sus dedos oscuros deslizándose sobre las cuerdas con la familiaridad de quien ha tocado toda su vida. Era un hombre de 38 años, alto, de complexión atlética pero elegante, con el pelo rizado cortado al ras y una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba su rostro. Llevaba un traje negro entallado, camisa blanca sin corbata y en su muñeca izquierda brillaba el reloj que Clara le había regalado en su 5º aniversario. Clara Vega. Solo pensar en ella hacía que su corazón se acelerara, incluso después de 7 años juntos. Ella era la luz de su vida, una mujer de pelo rubio platino que le caía en ondas hasta la mitad de la espalda, ojos verdes como el musgo del río Guadalquivir y una voz que podía hacer llorar a las piedras. Cuando cantaba, el mundo entero se detenía. Juntos habían conquistado los tablaos más importantes de Andalucía: Triana, el Arenal, la Carbonería. Eran los Moreno Vega, una pareja que mezclaba el alma africana de Iván con la pasión gitana de Clara, creando un flamenco único que hacía vibrar hasta los cimientos de los teatros. Pero algo había cambiado. Iván no podía precisar exactamente cuándo, quizás 3 meses atrás, tal vez 4. Clara había empezado a distanciarse. Al principio fueron cosas pequeñas. Llegaba tarde a los ensayos, su móvil sonaba constantemente y ella salía de la habitación para contestar. Sus besos se habían vuelto mecánicos, carentes de esa chispa que antes los consumía. Y lo más extraño de todo, últimamente insistía en hacer giras sola, en aceptar contratos sin consultarle, en mantener reuniones con Raúl Torres, su manager, a puerta cerrada. Raúl. El nombre mismo le provocaba un nudo en el estómago. Era un hombre de 42 años, pelo engominado hacia atrás, trajes italianos caros y esa sonrisa de tiburón que nunca alcanzaba sus ojos grises. Había sido su representante durante los últimos 2 años, y había que admitir que era bueno en su trabajo. Les había conseguido contratos en Madrid, Barcelona, incluso una gira por Latinoamérica que estaba programada para el verano. Pero había algo en la forma en que miraba a Clara, en cómo sus manos se demoraban demasiado cuando la ayudaba con el abrigo, en los susurros que compartían y que se cortaban abruptamente cuando Iván se acercaba. «Estás paranoico, tío», se decía Iván a sí mismo mientras afinaba la sexta cuerda. «Clara te ama, siempre lo ha hecho». Pero el instinto, esa voz primitiva que todos llevamos dentro, le gritaba que algo no cuadraba. Había visto cómo cambiaba la expresión de su esposa cuando Raúl entraba en una habitación, cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente, cómo su risa se volvía más musical, más coqueta. Y anoche, cuando hicieron el amor, Clara había cerrado los ojos todo el tiempo, como si estuviera con otra persona en su mente. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. 15 minutos, gritó Paco, el técnico de sonido, un sevillano bajito y regordete que siempre olía a tabaco negro. Iván se miró en el espejo del camerino. ¿Cuándo se habían formado esas arrugas alrededor de sus ojos? ¿Cuándo había aparecido esa primera cana en su barba? Se sentía viejo, cansado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Recordó la primera vez que vio a Clara hace 7 años en un tablao de Jerez de la Frontera. Ella cantaba Soleá y él quedó hipnotizado. Después del show se acercó, le dijo que su voz era como el llanto de los ángeles caídos, y ella se rió, una risa cristalina que todavía resonaba en su memoria. Se enamoraron rápido, con esa intensidad que quema todo a su paso. 3 meses después vivían juntos en un piso pequeño en el barrio de Santa Cruz, donde practicaban hasta el amanecer y hacían el amor entre las sábanas revueltas mientras el sol salía sobre la Giralda. Al año se casaron en una ceremonia íntima en la capilla de San José, con solo sus amigos más cercanos. Iván recordaba cómo Clara lloró cuando le puso el anillo, cómo le prometió amarle hasta que la muerte los separara. ¿Dónde había quedado esa promesa? Iván, cariño, ¿estás listo? La voz de Clara atravesó la puerta. Dulce, melodiosa, la voz que conocía cada rincón de su alma. Sí, mi vida. Ahora salgo. Cuando abrió la puerta la vio allí parada y su aliento se cortó, como siempre.
Clara llevaba un vestido rojo de cola, ceñido al cuerpo, con volantes que caían como cascadas de sangre. Su pelo estaba recogido en un moño alto con una peineta dorada, y sus labios, pintados del mismo rojo que el vestido, sonreían. Pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Estás preciosa», le dijo Iván, acercándose para besarla. Clara giró la cara en el último momento y el beso aterrizó en su mejilla. «Gracias. No quiero estropear el pintalabios antes del show». Algo se quebró dentro de Iván. No era la primera vez que ella hacía eso últimamente. «Clara, ¿podemos hablar después del concierto?» «¿Hablar de qué?» Su voz sonaba impaciente, irritada. «De nosotros. Siento que te estoy perdiendo». Ella suspiró, ese suspiro que usa la gente cuando está harta de algo. «Iván, no empieces con tus inseguridades otra vez. Tenemos un show en 10 minutos. Concéntrate en eso». Y se fue, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol, dejándolo solo con el eco de su frialdad. ¿Cuántas veces había sentido así esa sensación de estar hablando con una extraña? El teatro estaba lleno. 1,200 personas habían pagado por verlos, por escuchar la magia que Iván y Clara creaban juntos. Desde el escenario, Iván podía ver las caras expectantes, los ojos brillantes de emoción. En primera fila estaban sus amigos más cercanos, Carmen y Manuel, una pareja que regentaba un bar de tapas en Triana y que habían sido testigos de su boda, la madre de Clara, doña Remedios, una señora mayor de pelo blanco, que adoraba a Iván como al hijo que nunca tuvo, y Javi, su mejor amigo desde la infancia, un percusionista que tocaba el cajón flamenco en otras compañías, pero que nunca se perdía un concierto suyo. Las luces se atenuaron, el público enmudeció, y entonces, en la oscuridad absoluta, Iván comenzó a tocar. Los primeros compases de Alegrías de Cádiz llenaron el teatro, sus dedos volando sobre las cuerdas con una velocidad y precisión que había tomado 20 años perfeccionar. El ritmo era alegre, vibrante, pero Iván tocaba con el corazón roto, y de alguna manera eso se traducía en la música, dándole una profundidad que no debería tener una alegría. Clara salió al escenario como una aparición, su vestido rojo ondeando, sus brazos dibujando arabescas en el aire. Cuando comenzó a cantar, su voz atravesó a Iván como un cuchillo. «Dicen que el amor es ciego, pero yo te veo clarito, y aunque me estés engañando, sigo siendo tu negrito». ¿Estaba improvisando esa letra? Iván la miró confundido, pero Clara evitaba su mirada, cantando al público, a las luces, a cualquier parte menos a él. El concierto continuó. Tocaron tangos, soleá, bulerías. El público estaba enloquecido, aplaudiendo entre canciones, gritando olé cuando Clara hacía un floreo particularmente impresionante. Pero Iván se sentía como un autómata, tocando mecánicamente mientras su mente daba vueltas. Fue durante Seguirilla la canción más triste del flamenco, cuando lo vio. Raúl Torres estaba en el lateral del escenario, casi escondido entre las cortinas negras. No era raro, a veces se quedaba allí para supervisar los shows. Pero lo que hizo que la sangre de Iván se helara fue la forma en que miraba a Clara. No era la mirada de un manager observando a su artista. Era la mirada de un hombre hambriento, deseoso, obsesionado. Y cuando Clara hizo una pausa dramática en la canción, giró la cabeza ligeramente hacia Raúl y le guiñó un ojo. Un guiño, pequeño, casi imperceptible. Pero Iván lo vio. Sus dedos tropezaron en las cuerdas, creando una disonancia horrible que cortó la música como un cristal rompiéndose. El público murmuró, desconcertado. Clara se detuvo, mirándolo por primera vez en toda la noche con verdadera emoción, furia. «Perdón», murmuró Iván al micrófono. «Perdón». Retomó la canción, pero el daño estaba hecho, el momento mágico se había roto. Terminaron la seguirilla en un silencio tenso, y cuando llegaron los aplausos sonaron más apagados, más obligados. Los últimos 20 minutos del concierto fueron un infierno. Iván tocaba sin sentir, sus ojos volviendo constantemente al lateral del escenario donde Raúl seguía parado, sonriendo esa sonrisa de depredador. Y Clara brillaba como nunca, como si la presencia de ese hombre le diera una energía que Iván ya no podía proporcionarle. Cuando terminó el show y salieron a saludar, cogidos de la mano como siempre hacían, Iván sintió que la mano de Clara estaba fría, muerta, como si tocar a su esposo fuera una obligación insoportable. El público se puso de pie, ovacionándolos. Pero mientras sonreía y hacía reverencias, Iván solo podía pensar, ¿cuánto tiempo lleva esto pasando? ¿Cuánto tiempo he sido el tonto que no quería ver? En el camerino, después de que el teatro se vaciara, Iván se quitó el traje empapado de sudor y se puso unos vaqueros y una camiseta negra.
Podía oír las voces de Clara y Raúl en el camerino de al lado, separado del suyo por una pared tan delgada que podía escuchar cada palabra si prestaba atención. Y eso hizo. Fue increíble, Clara. Nunca te había visto cantar así. La voz de Raúl, suave, seductora. Es porque tú estabas ahí mirándome. La voz de Clara, coqueta, íntima. Silencio. Un silencio que se llenó con el sonido de un beso. Iván se quedó paralizado, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Raúl, para. Iván puede escucharnos. ¿Y qué? Ya es hora de que sepa la verdad. No puedo hacerle eso, no así. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esta farsa? Ya no le amas, Clara. Lo sabes, lo sé, todo el mundo lo sabe. Es complicado, hemos construido tanto juntos, y construiremos mucho más tú y yo. He hablado con los productores de Sony Latin, quieren firmar contigo, solo contigo. No necesitas a Iván. Cada palabra era un puñal en el corazón de Iván. Se dejó caer en la silla temblando, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Déjame pensarlo, dijo Clara finalmente. Dame unos días. No tenemos días, preciosa. La oferta expira el viernes. O estás conmigo o estás con él. Tienes que elegir. Más silencio. Luego el sonido de pasos acercándose a la puerta. Iván se levantó rápidamente, pretendiendo estar ocupado guardando su guitarra en el estuche. La puerta se abrió y Clara entró, su rostro cuidadosamente neutral. ¿Estás listo para irnos?, preguntó ella, como si nada hubiera pasado. Iván la miró, realmente la miró, quizás por primera vez en meses. Vio una mujer hermosa, talentosa, ambiciosa, una mujer que ya no le pertenecía si es que alguna vez lo hizo. Clara, dijo él, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. ¿Me amas? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Mírame a los ojos y dímelo otra vez. Clara abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos verdes, esos ojos que él había adorado, se llenaron de lágrimas. Y en ese momento Iván supo la verdad. Vamos a casa, dijo él finalmente, recogiendo su estuche de guitarra. Tenemos mucho de qué hablar. El viaje de regreso a su piso en Santa Cruz fue silencioso. Iván conducía su viejo Seat Ibiza por las calles adoquinadas, pasando por la catedral iluminada, por los bares de tapas donde los turistas reían y bebían, ajenos al drama que se desarrollaba en ese coche. Clara miraba por la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su bolso de mano. Cuando llegaron al edificio, un antiguo palacete convertido en apartamentos, subieron las escaleras en silencio. Su piso estaba en el tercer piso, un espacio luminoso con techos altos, paredes blancas y pósters enmarcados de sus conciertos más importantes. Era su santuario, el lugar donde habían sido felices. Iván dejó la guitarra junto a la puerta y se dirigió al salón. Se sirvió un whisky escocés, algo que solo hacía en ocasiones especiales o en momentos de gran estrés. Este definitivamente calificaba como lo segundo. ¿Quieres uno?, le ofreció a Clara. No, quiero irme a dormir, después de que hablemos. Clara suspiró y se dejó caer en el sofá de terciopelo verde que habían comprado juntos en un mercadillo de antigüedades en Córdoba. Se quitó los tacones y masajeó sus pies descalzos. ¿De qué quieres hablar, Iván? De Raúl. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Clara se puso rígida, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué pasa con Raúl? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Nunca había sido un hombre violento, nunca había levantado la voz a una mujer, pero la rabia que sentía en ese momento era tan intensa que tuvo que apretar los puños para controlarse. No sé de qué hablas, pero su voz tembló, delatándola. Os escuché en el camerino, escuché cada palabra, cada beso, cada promesa que te hizo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Clara, arruinando su maquillaje perfecto. Iván, yo, ¿cuánto tiempo? Su voz era de hielo. 3 meses, susurró ella. Empezó hace 3 meses, después del concierto en Valencia. Estábamos bebiendo champán para celebrar. Tú te habías ido a dormir temprano porque te dolía la cabeza y Raúl y yo pasó sin más. Nada pasa sin más, Clara. Las cosas pasan porque la gente toma decisiones. No fue planeado, no quería que pasara. Pero él me hace sentir viva, me hace sentir viva, Iván, me hace sentir deseada, importante. ¿Y yo no? La pregunta salió como un lamento. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas negras de rímel. Al principio sí, al principio eras todo lo que necesitaba, pero con el tiempo, no sé, Iván, te volviste tan predecible, tan cómodo, siempre la misma rutina, ensayar, tocar, volver a casa, hacer el amor, dormir, una y otra vez, año tras año. Eso se llama compromiso, se llama construir una vida juntos.
Se llama aburrimiento, espetó ella, y aunque se arrepintió inmediatamente de sus palabras, el daño estaba hecho. Iván se bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo quemaba su garganta. ¿Le amas? Clara tardó demasiado en responder. No lo sé. Es diferente a lo que siento, a lo que sentía por ti. Es excitante, peligroso, me hace sentir joven. Tienes 34 años, Clara. No eres vieja. Pero me siento vieja contigo. Me siento como si ya hubiera vivido todo lo que tenía que vivir. Las palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Iván se sirvió otro whisky, consciente de que estaba bebiendo demasiado rápido, pero sin importarle. ¿Vas a aceptar la oferta de Sony? Clara levantó la vista, sorprendida. ¿También escuchaste eso? Sí. No lo sé. Es una oportunidad increíble, Iván. Grabarían mi primer álbum en solitario, me llevarían de gira por toda Europa a Estados Unidos. Sin mí. Sin ti, confirmó ella, y en su voz había una mezcla de culpa y excitación que le revolvió el estómago a Iván. Se quedaron en silencio durante largos minutos. El reloj de pared, un antiguo reloj de péndulo que habían heredado de la abuela de Iván, marcaba los segundos con golpes que sonaban como sentencias de muerte. ¿Sabes qué es lo que más duele? Dijo Iván finalmente. No es que me hayas sido infiel. Duele, joder si duele, pero no es lo peor. Lo peor es que me has estado mintiendo durante 3 meses. Cada beso, cada te amo, cada sonrisa, todo era mentira. Me has convertido en un idiota, Clara. Me has hecho creer que todavía teníamos algo cuando tú ya te habías ido hace tiempo. Lo siento, sollozó ella. De verdad que lo siento, Iván. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Y lo que es peor, sigues haciéndolo ahora mismo, llorando como si fueras la víctima. Clara se levantó del sofá, enfadada. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme aquí contigo por lástima? ¿Renunciar a mi carrera porque tú no puedes soportar la idea de que quiera algo más? Yo construí esa carrera contigo. Cada concierto, cada canción, cada momento de gloria, lo hicimos juntos. Y ahora quieres tomar todo eso e irte con él, como si yo fuera descartable. No eres descartable, eres el pasado, Iván, y Raúl es el futuro. Esas palabras marcaron el final. Iván lo supo con una claridad cristalina. No había vuelta atrás de esto, no había forma de reparar lo que se había roto. Quiero que te vayas, dijo él, su voz vacía de emoción. Que te vayas. Esta noche. Ahora. Coge lo que necesites y vete con tu futuro. Iván, no seas ridículo. Son las 2 de la mañana. ¿A dónde voy a ir? Llama a Raúl. Seguro que estará encantado de acogerte. Clara lo miró, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que había espacio para negociación, pero la expresión de Iván era de piedra. Está bien, dijo ella finalmente dirigiéndose al dormitorio. Me iré, pero mañana vengo por el resto de mis cosas. Como quieras. Iván escuchó cómo Clara metía ropa en una maleta, cómo abría y cerraba cajones, cómo sus sollozos llenaban el apartamento. Parte de él quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, que podían superar esto. Pero una parte más fuerte, más racional, sabía que eso sería un error. 20 minutos después, Clara apareció en el salón con una maleta grande y su bolso. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, el pelo despeinado, todo rastro de la glamurosa cantante de flamenco había desaparecido. Era solo una mujer asustada y confundida. Iván, comenzó. Adiós, Clara. Ella abrió la boca para decir algo más, pero finalmente la cerró. Dio media vuelta y salió por la puerta, cerrándola suavemente tras ella. Y así, después de 7 años juntos, después de promesas eternas y sueños compartidos, Iván se quedó solo en el apartamento que alguna vez había sido su hogar. Se terminó el whisky, apagó las luces y se quedó sentado en la oscuridad, sintiendo cómo el dolor se instalaba en su pecho como un inquilino permanente. Afuera, en las calles de Sevilla, la vida continuaba. Los borrachos cantaban camino a casa, las parejas se besaban bajo las farolas, los gatos callejeros peleaban en los callejones. Pero para Iván Moreno el mundo se había detenido. Había perdido a su mujer, había perdido a su compañera, había perdido su futuro. Y lo peor de todo, había perdido la fe en el amor. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de Iván. Se despertaba cada mañana esperando ver a Clara a su lado, solo para recordar que ella ya no estaba allí. El apartamento parecía más grande, más vacío, lleno de fantasmas de recuerdos felices que ahora le hacían daño. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Su champú de jazmín todavía perfumaba la ducha. Sus partituras estaban apiladas sobre el piano. Cada objeto era una puñalada. Javi fue el primero en visitarlo.
apareciendo en su puerta 3 días después de la ruptura con una bolsa de comida china para llevar y una botella de vino tinto. Tío, tienes un aspecto horrible, dijo su amigo al verlo. Y era cierto. Iván llevaba la misma camiseta durante 3 días, no se había afeitado y tenía unas ojeras que parecían moretones. Gracias por el cumplido, murmuró Iván, dejándole entrar. Se sentaron en el suelo del salón, comiendo arroz frito directamente de las cajas de cartón, mientras Javi le contaba los chismes del mundillo flamenco. Aparentemente, la noticia de la separación de los Moreno Vega se había extendido como la pólvora. Algunos decían que Iván había engañado a Clara con una turista alemana. Otros juraban que Clara se había enamorado de un bailador famoso. Nadie parecía saber la verdad, y eso era algo por lo que Iván estaba agradecido. ¿Has sabido algo de ella? Preguntó Javi, limpiándose la salsa de soja de la barba. Vino ayer a recoger el resto de sus cosas. Llegó con Raúl. El nombre salió de su boca como veneno. Ni siquiera me miró los ojos, solo metió todo en cajas y se fue. Ese cabrón de Raúl, siempre supe que era una rata. Pues yo no lo vi venir. Supongo que fui el único idiota que no se dio cuenta. Javi le dio un golpe en el hombro. No eres idiota, eres un tipo que confiaba en su mujer. No hay nada malo en eso. Pero se sentía idiota. Se sentía como el protagonista de esas películas donde todo el mundo sabe la verdad menos él. ¿Cuántas miradas cómplices había entre Clara y Raúl que él no había captado? ¿Cuántas veces se habían reído de él a sus espaldas? Carmen y Manuel también lo visitaron, trayendo tuppers llenos de gazpacho, tortilla española y jamón ibérico. Doña Remedios, la madre de Clara, apareció llorando en su puerta, disculpándose por su hija y llamándola descarriada y desagradecida. Incluso recibió llamadas de periodistas locales queriendo saber la versión oficial de la separación, llamadas que ignoró todas. Lo único que hacía era tocar la guitarra. Tocaba durante horas hasta que le sangraban los dedos, hasta que el dolor físico era tan intenso que tapaba el dolor emocional. Componía canciones tristes, letras sobre traición y pérdida que nunca grabaría, que nunca compartiría con nadie. Eran solo para él, su forma de procesar el duelo. Una semana después de la ruptura recibió una llamada de un número desconocido. Casi no la contesta, pero algo le hizo descolgar. Diga, hola Iván, soy Miguel Ángel Ruiz, ¿te acuerdas de mí? Iván frunció el ceño, buscando en su memoria. Miguel Ángel, el nombre le sonaba familiar, y entonces lo recordó. Era un productor de cine con el que había coincidido hace años en un festival en Córdoba, un tipo gordito con gafas de pasta que había quedado fascinado con su forma de tocar. Sí, claro. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bien, bien. Mira, te llamo porque estoy produciendo una película sobre el flamenco. Se llama Duende. Es la historia de un gitano viejo que enseña a tocar a un chaval del barrio. Necesitamos a alguien que componga la banda sonora y bueno, me acordé de ti. Iván sintió una chispa de interés, la primera en días. ¿Por qué yo? Porque tienes alma, tío. Tu forma de tocar tiene algo que va más allá de la técnica. Tiene verdad. Y eso es lo que necesito para esta película. No sé si esté en el mejor momento para... He oído lo de Clara, interrumpió Miguel Ángel, y precisamente por eso creo que eres perfecto. El dolor te hace crear tu mejor arte, Iván. Los grandes artistas siempre han sufrido. Era una forma retorcida de verlo, pero quizás tenía razón. Las mejores composiciones de flamenco habían nacido del sufrimiento, la pérdida, la opresión, el destierro. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Iván. ¿Qué tal mañana? Tengo el guión listo. Puedo enviártelo por email y nos reunimos para discutir ideas. Y así, casi sin darse cuenta, Iván tenía un proyecto, algo en lo que enfocar su energía aparte de su dolor. Pasó las siguientes semanas encerrado en su estudio improvisado, componiendo, grabando, borrando, borrando, volviendo a empezar. Miguel Ángel le daba total libertad creativa y el resultado era música que venía de lo más profundo de su ser. Triste, sí, pero también hermosa, melancólica, pero esperanzadora. Fue durante una de esas sesiones de grabación cuando sonó el timbre. Eran las 11 de la noche, demasiado tarde para visitas. Iván dejó la guitarra y bajó, preguntándose quién podría ser. Al abrir la puerta se quedó congelado. Era Clara. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, el pelo suelto y sin maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable, y en sus ojos había algo que Iván tardó un momento en identificar: arrepentimiento. Hola, dijo ella con voz pequeña. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Cada fibra de su ser le gritaba que cerrara la puerta, que la dejara fuera,
pero había amado a esta mujer durante 7 años. No podía simplemente apagar esos sentimientos. Está bien, pasa. Clara entró tímidamente, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía el lugar. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa. He dejado a Raúl, soltó de repente. Iván parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Lo dejé hace 3 días. No podía seguir con él. ¿Por qué? Clara se retorció las manos. Porque no era real, Iván. Todo era mentira. Me prometió contratos, fama, dinero, pero cuando firmé con Sony, cuando ya no me necesitabas, mostró su verdadera cara. Era controlador, posesivo, celoso. Me decía qué ponerme, con quién hablar, qué canciones cantar. No me amaba. Solo quería poseerme. Iván se sentó en el sillón frente a ella, procesando la información. Parte de él sentía una satisfacción oscura al saber que Raúl había resultado ser exactamente lo que pensaba. Pero otra parte, una parte más compasiva, sentía lástima por Clara. Lo siento, dijo sinceramente, he sido tan estúpida. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Tuve al hombre perfecto y lo tiré todo por la basura por alguien que solo quería usarme. Yo no soy perfecto, Clara. No, pero eres bueno, eres honesto, eres real. Y yo fui una cobarde que tuvo miedo de la felicidad tranquila y buscó la emoción del peligro. Se quedaron en silencio. Iván podía escuchar el tic-tac del reloj, el murmullo del tráfico en la calle, su propia respiración. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. Quiero que me perdones, susurró Clara. Sé que no merezco tu perdón, sé que te hice daño de la peor manera posible, pero estos días sin ti han sido el infierno, Iván. Me he dado cuenta de que todo lo que pensaba que quería no significaba nada sin ti. Clara, déjame terminar, por favor. Se limpió las lágrimas y respiró hondo. He renunciado al contrato de Sony. Les dije que no podía aceptar algo que había nacido de la traición. He despedido a Raúl como manager. He cortado todo contacto con él. Y he estado yendo a terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Iván la miró con atención. Parecía sincera, pero había aprendido por las malas que las apariencias engañaban. ¿Y qué te dijo el terapeuta? Que tengo miedo al compromiso, que cuando las cosas se vuelven demasiado reales, demasiado serias, busco sabotearlas antes de que me puedan lastimar, que es un patrón que viene de mi infancia, de ver a mi padre abandonar a mi madre. Se mordió el labio. Eso no es excusa, lo sé, pero es una explicación. Iván recordó la historia que Clara le había contado hace años sobre cómo su padre se fue cuando ella tenía 8 años, dejando a su madre sola con 3 niñas. Recordó cómo había llorado al contarlo, cómo le había hecho prometer que nunca la dejaría, y ahora resultaba que ella lo había dejado a él primero. No sé si puedo perdonarte, dijo honestamente. Quiero hacerlo, Clara, pero no sé si puedo. Lo entiendo. Su voz se quebró. Solo, solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento de cada segundo que pasé con él, que si pudiera volver atrás, pero no puedes, ninguno de nosotros puede. Clara sintió, levantándose del sofá. Gracias por escucharme. Yo te deseo lo mejor, Iván, de verdad. Comenzó a caminar hacia la puerta y en ese momento Iván sintió algo quebrarse en su pecho. La vio alejarse y de repente recordó todas las razones por las que se había enamorado de ella. Su risa, su pasión, la forma en que cantaba con todo su corazón. Recordó las noches de invierno acurrucados juntos, las mañanas de domingo cocinando juntos, los momentos pequeños y perfectos que construían una vida. ¿Podían recuperar eso o estaba muerto para siempre? Espera, se escuchó decir. Clara se detuvo, girándose lentamente. ¿Todavía vas a terapia? Preguntó Iván. Sí, 3 veces por semana. ¿Y estás comprometida a trabajar en tus problemas? Completamente. Iván respiró profundo. Esto era probablemente la decisión más difícil de su vida. Podía cerrar la puerta, seguir adelante, encontrar a alguien nuevo eventualmente, o podía arriesgarse otra vez, sabiendo que podría resultar lastimado de nuevo. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes, dijo lentamente, porque no lo harán. Has roto mi confianza, Clara, y reconstruir esa confianza tomará tiempo, mucho tiempo. Lo sé. Pero hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero creo que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Si realmente estás dispuesta a hacer el trabajo, si realmente quieres salvar lo nuestro, entonces quizás podamos intentarlo. El rostro de Clara se iluminó con una esperanza tan pura que casi dolía verla. De verdad, de verdad, pero con condiciones, las que sean. Primero, terapia de pareja, los dos juntos, trabajando en nuestros problemas. Sí. Segundo, transparencia total.
Acceso a tu teléfono, tus emails, tus horarios, todo, por supuesto. Tercero, nada de secretos. Si sientes que estás empezando a alejarte otra vez, si conoces a alguien que te atrae, si tienes cualquier duda, me lo dices inmediatamente. Te lo prometo. Y cuarto, Iván se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. Si vuelves a engañarme, si me mientes una sola vez más, se acabó para siempre. ¿Entendido? Entendido. Clara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, Iván. Gracias por darme otra oportunidad. No te defraudaré. Lo juro. Espero que no. No se besaron esa noche. No hicieron el amor. Era demasiado pronto, demasiado frágil. Pero se abrazaron, un abrazo largo y apretado que habló más que 1000 palabras. Y cuando Clara finalmente se fue, prometiendo llamar al día siguiente para programar la primera sesión de terapia de pareja, Iván sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Los meses siguientes no fueron fáciles. La terapia sacó a la luz cosas dolorosas, secretos guardados, resentimientos acumulados. Hubo sesiones donde gritaron, donde lloraron, donde estuvieron a punto de rendirse. Pero también hubo momentos de avance, de comprensión, de reconexión. Iván aprendió que había sido demasiado pasivo en la relación, asumiendo que todo estaba bien cuando Clara necesitaba más atención, más romance, más esfuerzo. Clara aprendió que su miedo al abandono la hacía sabotear las cosas buenas de su vida. Juntos aprendieron a comunicarse mejor, a expresar sus necesidades, a construir una relación más sana. La música de Iván para Duende se convirtió en un éxito inesperado. La película ganó varios premios en festivales internacionales y su banda sonora fue nominada a un Goya. De repente, Iván Moreno no era solo el marido de Clara Vega, sino un compositor respetado por derecho propio. Y Clara, después de su ruptura muy pública con Raúl y Sony, encontró un manager nuevo, una mujer llamada Patricia, que era profesional, ética y que no intentaba acostarse con sus clientes. Con Patricia, Clara grabó un EP independiente de 5 canciones que, aunque no tuvo el respaldo de una gran discográfica, resonó profundamente con sus fans. Eran canciones sobre errores, perdón y segundas oportunidades. Eran canciones sobre la vida real. 6 meses después de la reconciliación, Iván y Clara volvieron al Teatro Lope de Vega. Era su primer concierto juntos desde aquella noche fatídica. Y ambos estaban nerviosos. ¿Vendría la gente? ¿Les perdonaría el público por el drama? El teatro se llenó completamente. 1200 personas vinieron a verlos, no por el morbo o el escándalo, sino porque amaban su música. Cuando las luces se apagaron y Iván comenzó a tocar, sintió algo diferente. La música que salía de su guitarra ya no era solo técnica perfecta, era alma, era verdad, era todo lo que había vivido y sufrido y aprendido. Y cuando Clara comenzó a cantar, su voz tenía una profundidad nueva, una vulnerabilidad que la hacía aún más hermosa. Cantaron su nueva canción juntos, una composición que habían escrito en terapia, que hablaba sobre caídas y levantadas, sobre oscuridad y luz. Caí en la sombra, perdí el camino, traicioné al amor, crucé la línea, pero en la oscuridad más fría encontré la luz que me guía. El público estalló en aplausos. Y mientras Iván miraba a Clara, mientras ella le devolvía la mirada con amor verdadero en sus ojos, supo que habían sobrevivido a lo peor. No eran la misma pareja que habían sido antes. Eran mejores. Eran más fuertes. Eran reales. Después del concierto en el camerino, Clara abrazó a Iván con fuerza. Te amo, le dijo, y esta vez es para siempre. Más te vale, bromeó Iván, pero sus ojos estaban serios, porque yo también te amo, y no pienso dejarte ir otra vez. Se besaron, un beso que sabía a promesas renovadas y futuros posibles. Afuera, Sevilla seguía viva, las calles llenas de música y risas, y en ese pequeño camerino, 2 personas que se habían perdido y encontrado de nuevo comenzaban el próximo capítulo de su historia. No sería perfecta. Habría días difíciles, momentos de duda, ecos del pasado que resonarían, pero enfrentarían todo eso juntos, con honestidad, con trabajo, con amor, porque el amor verdadero no es nunca cometer errores, es aprender de ellos, es elegir quedarse incluso cuando sería más fácil irse, es construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Y mientras Iván y Clara salían del teatro cogidos de la mano, sonriendo a los fotógrafos que los esperaban, las estrellas sobre Sevilla brillaban más que nunca. Algunos finales son en realidad nuevos comienzos, y esta era su segunda oportunidad, su felizmente para siempre.
3 años después, Iván y Clara renovaron sus votos en la misma capilla donde se habían casado originalmente. Esta vez, doña Remedios lloraba lágrimas de felicidad pura. Javi tocó el cajón. Carmen y Manuel Catering el banquete. Y cuando el sacerdote les preguntó si se prometían amor y fidelidad, ambos respondieron con un sí que resonó en las paredes antiguas. Esa noche, en su apartamento en Santa Cruz, renovado y lleno de nueva energía, hicieron el amor con la pasión de recién casados y la profundidad de veteranos de guerra que habían sobrevivido a la batalla más dura. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, murmuró Clara, acurrucada contra el pecho de Iván. ¿Qué? Que casi lo perdemos todo, y eso nos hizo apreciar lo que teníamos. Algunas personas pasan toda su vida dando por sentado su amor. Nosotros nunca volveremos a hacer eso. Iván besó su cabello respirando su aroma a jazmín. Nunca más. Y mientras se quedaban dormidos en los brazos del otro, la guitarra de Iván descansaba en la esquina, esperando la próxima canción, la próxima historia, el próximo capítulo. Porque la vida, como el flamenco, era improvisación y estructura, dolor y alegría, oscuridad y luz, y ellos habían aprendido a bailar con todo eso, juntos, para siempre.